Bueno, mis hermanos, estamos una vez más reunidos en el nombre de Jesús para estudiar su palabra, para conocerle más a Él, para amarle más a Él y para hacer su voluntad. Continuamos con el tema del miércoles pasado. Estamos hablando sobre la salvación y nos habíamos hecho una pregunta: ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Esta es la segunda parte de ese estudio que vamos a tener el día de hoy. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Y vamos a centrarnos hoy en ver la diferencia que hay entre conocer de Cristo versus el conocer a Cristo. Hay una diferencia entre conocer de Cristo y conocer a Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Juan y luego vamos a orar al Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. La palabra del Señor dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre del cielo para que nos bendiga en esta noche. Venimos nuevamente ante tu presencia, Padre. Gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo podemos venir a ti y conocerte. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado hoy, nos has permitido vivir. Nos has permitido llegar a este lugar, congregarnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación. De Jehová es la salvación, dice tu palabra. Tú eres el Salvador. Gracias por esa gracia inmerecida sobre nuestras vidas, la salvación eterna. Gracias, Señor, porque por esa bendita salvación hoy habita dentro de nosotros el Santo Espíritu de Dios para poder entender las Escrituras. Tú eres el que nos iluminas con tu Santo Espíritu para poder entender hoy la grandeza de la salvación, la grandeza de conocerte a ti, Jesucristo. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser. Habla a la iglesia y bendice, Señor, a cada persona que nos está viendo a través del internet. Que su vida sea bendecida y que la palabra de Dios obre en vuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hermanos, qué fantástico es poder conocer a través de un libro, a través del internet, a través del diario, de las noticias, de vídeos, personas que han hecho historia en la humanidad. Quizás a usted le gusta cómo juega un deportista y lo sigue por televisión y ve las noticias y va mirando por internet y ve su Facebook quizás y se interesa por esa persona. Otros les gusta leer historia, conocer historia. Otros les gusta la geografía, tantos temas que hay para conocer.
otros les gusta la poesía y conocer a esos poetas. Pero lamentablemente solo podemos conocer quizás esos deportistas y esas personalidades solamente por el libro. Nunca vamos a poder conocerlos en persona. Conocemos algo de él, sabemos algo de esas personas, pero no conocemos a esas personas personalmente. Quizás porque muchos ya murieron, y quizás porque otros están muy lejos y son tan importantes que nadie se les puede acercar. Pero no sucede así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro diferente. Podemos saber de Dios, pero también podemos conocer a Dios a través de las Santas Escrituras y de la oración. Porque cuando habita el Espíritu Santo en nosotros, podemos conocer íntimamente al Señor y tener comunión con Él, porque Él habita en nosotros. Y de eso es lo que se trata este estudio hoy, de saber la diferencia entre conocer de Cristo y el conocer a Cristo. Y esta diferencia, que parece muy sutil, una palabra, puede ser la gran diferencia entre ser salvo y no ser salvo, entre vivir para morir e ir a la vida eterna con Jesús, o morir e ir a una eternidad en el infierno, como habla la palabra de Dios. En el anterior estudio vimos que habían evidencias, 3 evidencias, en las cuales podemos saber si somos salvos. La primera evidencia es que está escrito en la palabra de Dios. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos asegura el Señor por su palabra que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos. También hay otra evidencia, no nos debemos quedar solamente con esta, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la tercera evidencia que vimos fue que hay manifestaciones, elementos en nuestra vida para saber si somos salvos. Si vemos frutos de conversión en nuestra vida, si vemos arrepentimiento continuo, si vemos un obrar nuevo en nuestra vida en Cristo. Y Juan no nos deja en ascuas, Dios no nos deja en el limbo, Dios no nos deja en la oscuridad, Dios no nos deja por ahí sueltos como a los hijos, los padres dejan a los hijos aquí en la tierra, ¿no? Juan establece que no solo podemos estar seguros que ya tenemos la vida eterna en Cristo, sino que también lo podemos confirmar en la profecía más segura que podemos tener, y es la palabra de Dios. Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Podemos saber si tenemos vida eterna porque Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Podemos saberlo porque está escrito. Y esa carta hace ese énfasis para que nosotros, los hijos de Dios, podamos descansar en esa certeza de salvación. Qué bonito es Dios. Dios nos ama, mis hermanos, y nos guía por medio de su Espíritu, y nos da su palabra para descansar ahí y tener certeza de salvación. Pero también nos habla y hace un contraste en aquellos que piensan que son salvos y no lo son, para sacarlos de ahí, de esas tinieblas. Entonces vamos a continuar estudiando lo que Juan escribió para que sepamos que tenemos vida eterna y podamos encontrar evidencias de salvación en tu vida. Te tienes que comparar con la Biblia hoy, mi hermano. Es el espejo, como dice Santiago, para que nos veamos y sepamos, no por emociones, no por sentimientos, sino sabiendo la verdad bíblica, si tu obrar, si tus frutos están de acuerdo a las evidencias que nos va a presentar Juan. Volvamos al texto de estudio, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Vamos con el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. Hermanos, la evidencia de que alguien conoce a Dios y que tiene comunión con Él es que Él guarda los mandamientos. Y guardar los mandamientos es obedecerlos. Sabemos que alguien le conoce a Dios porque obedece sus mandamientos, hace la voluntad de Dios. Aquí Juan, al hablar de mandamientos, no se está refiriendo a los 10 mandamientos, aunque sabemos que la palabra de Dios está contenida en los 10 mandamientos y tenemos que cumplirlos. Es tan importante los 10 mandamientos que las naciones enteras han basado sus leyes en los 10 mandamientos. Por ejemplo, no robar. No robar es un delito. ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. Dice, no levantar falso testimonio, también. No matar, ahí está. Lo han sacado de ahí. Pero lo que quiere decir aquí Juan, y obviamente no está tratando ningún asunto legal, sino son asuntos familiares. Dios tiene algo para su familia, para la iglesia. Tiene mandamientos para sus hijos. Por ejemplo, en la epístola de Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay una ley que cumplir, la ley de Cristo. ¿Y qué es? Llevad las cargas de los otros, unos las cargas de los otros, ayudarnos, soportarnos. Eso es lo que quiere el Señor, que obedezcamos. Esos son los mandamientos. Y también vemos unos mandamientos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y nos vuelve a reiterar que hay mandamientos para la familia de Dios. En el versículo 2 lo dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hay instrucciones que da Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para cumplirlas, ¿no? Por el Señor Jesús. En este capítulo yo puedo encontrar más de 20 mandamientos para el cristiano que debemos obedecer. Por eso dice Juan, el que obedece guarda los mandamientos. Le voy a decir algunos solamente. Dice, tened paz entre vosotros. No, allá en el 14 o 13. Dice, tened paz entre vosotros. Eso quiere decir que nos perdonemos, que nos reconciliemos. Versículo 16 dice, estad siempre gozosos. El Señor quiere que usted sea un creyente alegre, que demuestre en su manera de vivir que tiene el Espíritu Santo de Dios. Versículo 17, orad sin cesar. Tener una actitud de oración constante. El Señor quiere que nosotros obedezcamos ese mandamiento, tener una actitud de oración constantemente. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en absolutamente todo, en las cosas buenas, en las cosas malas, debemos dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Ese Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. No debemos apagar el Espíritu Santo. No debemos negar su acción en nuestra vida. No niegue, no resista la acción del Espíritu Santo en su vida, por su pecado, por su terquedad, por no exponerse a su palabra, por no orar. Dios quiere que nosotros estemos ahí con el Señor en comunión constante para no apagar el Espíritu. 22, absteneos de toda especie de mal. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Y para saber qué males son esos, pues tenemos que conocer la palabra del Señor. Mis hermanos, estos son algunos de los mandamientos que el Señor Jesús ha dado a los creyentes. Estos son uno de los mandamientos que le ha dado a usted, hermano, que me está escuchando hoy, y que debería tener como ese capítulo como de cabecera para estar estudiándolo todo el tiempo, para saber si estamos obedeciendo al Señor. Y si usted tiene una relación con Dios, el Padre, usted tendrá gozo de obedecer los mandamientos. El cristiano no hace lo que le place.
El cristiano hace lo que le agrada a Cristo. Eso es lo que hace el cristiano. Eso es lo que hace el cristiano. Y lo hace por amor. Lo hace tan fácil que es como la flor que se abre cuando sale el sol. El sol no la forza, no la obliga, ella se abre. Y así hace el cristiano cuando obedece al Señor. Por amor, porque el Espíritu Santo habita en él. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerdo que el reformador protestante Juan Calvino lo expresó de esta manera, escuche: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Qué lleva? Obras. Lleva obras. Y el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17 dijo también: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. ¿Qué está completamente muerta? La fe que no tiene obras. Es una fe muerta, es una fe intelectual, es una fe que no ha transformado la vida de una persona. Esa fe salvadora se va a demostrar exteriormente en su vida. Se va a dejar ver. De tal manera que su prójimo es el primero que se dará cuenta que usted es un creyente. No es necesario ponerse camisetas que diga soy cristiano, ni gorras, ni llevar todo el día la Biblia para que la gente le identifique a usted como cristiano. La gente, su prójimo, el próximo, va a identificar que usted es cristiano por su manera de actuar, por su manera de obrar. Él va a ver esa fe. No se puede ver la fe, pero él va a ver las obras que produjo esa fe en el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 4. Dice Juan: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan es directo. Juan va al punto. Juan es claro, es diáfano. No se va con rodeos. Él dice en pocas palabras: la desobediencia a Cristo es una prueba que no lo conoces. Desobedeces, no conoces a Cristo. El que dice yo conozco a Cristo, yo sé quién es Jesús, yo voy a la iglesia, yo veo prédicas por YouTube, yo sé quién es Cristo, pero si esa persona no guarda, no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso, dice Juan. No hay que quedarnos solamente en la profesión de fe, en levantar la mano y pasar al frente y decir yo creo en Jesús. Hay que ver las evidencias en la vida de esa persona, si de verdad hubo un cambio, si de verdad el Señor hizo el milagro de la regeneración, hizo una nueva persona, nació de arriba, del agua y del Espíritu. Hay muchas personas que dicen ser hijas de Dios, usted lo escucha todo el tiempo, afirman, y lo dicen hasta con alegría, pero ¿realmente lo son? ¿Son hijos de Dios? Una cosa es decir, o que diga usted que es un hijo de Dios, y otra cosa diferente es poseer la vida eterna. Mis hermanos, es imposible conocer a Dios y no obedecerle. Es imposible conocer a Dios y no amarle. Es imposible conocer a Dios y no tener temor. Es imposible conocer a Dios y no arrepentirnos por nuestros pecados constantemente y buscar santidad. Mis hermanos, es imposible tener un encuentro personal con Jesucristo y no ser transformados completamente. Dejar la vieja naturaleza, la vieja vida y tener vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, como dice el título, el subtítulo de la prédica, del estudio, hay diferencia en conocer de Cristo y conocer a Cristo. Es diferente conocer de Cristo, saber de Cristo, que conocer a Cristo, la persona de Cristo. Podemos conocer mucho acerca de hombres de la historia, como les decía, de deportistas. Algunos están muertos,
Otros están vivos, pero a usted le interesa la vida de ellos. Pero quizás nunca los va a conocer. Supo algo de ellos, sabía algo, leyó algo de ellos, pero conocerlos, tener una relación con esa persona de comunión, de amistad, va a ser difícil. Es diferente conocer sobre Jesús que conocer a Jesús. Ahora, hermano, preste atención. Nunca un alma será salva por conocer de Cristo. Un alma será salva por conocer a Cristo. Un alma será salva cuando conozca a Cristo, cuando tenga un encuentro con Cristo, cuando le conozca, tenga comunión con Él, cuando tenga intimidad con Jesucristo. Lo va a conocer y va a creer en Él y tendrá vida eterna. Hermanos, ¿cómo creerle a tantas personas que dicen que han pasado la experiencia de la regeneración, que se dicen cristianos, que dicen que conocen a Dios, pero no guardan los mandamientos, no hacen la voluntad de Dios, no se ve en ellos el fruto de la fe, no se ve en ellos el fruto del arrepentimiento, no se ve en ellos que Dios ha cambiado sus vidas? Dice Juan que si la verdad no está en un individuo que afirma ser un hijo de Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Mis hermanos, ser cristiano es conocer a Jesús. Ser salvo es conocer a la persona de Jesús, porque Jesús es una persona, es la segunda persona de la Trinidad. Se puede tener comunión con Él. Y gracias a Dios, por su Espíritu Santo podemos tener comunión con Él, lo podemos sentir, podemos hablar con Él en la oración y Él nos contesta por medio de su palabra. Qué comunión más hermosa esa, mi hermano. Y gracias a Dios, Juan escribe esta carta para que usted y yo tengamos certeza de nuestra salvación. Si hay esas evidencias, debemos estar gozosos. Y si no las hay, venga en arrepentimiento. Arrepiéntase y vaya a Cristo. Él no le rechazará. Crea en Él. No se quede usted en esa decisión que hizo un día, en los años atrás que usted se bautizó, que levantó la mano y lloró y oraron por usted y nunca vio usted frutos. No vio en su vida obediencia a Cristo. Tiene que estar con cuidado de ir a Cristo. Pero quizás sí lo hizo y tuvo fruto de arrepentimiento y está caminando con Dios. Gloria a Dios, lo hizo. Se hizo la obra de Dios. El mismo Jesús habló de la necesidad de conocer al Salvador cuando Él oró al Padre. En Juan 17, cuando hizo la oración de intercesión al Padre, dice: y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Él mismo dio la necesidad de conocer. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, conocer a Jesucristo. No saber de Dios. No es simplemente saber de Jesucristo, tener cosas metidas en mi cabeza, literatura, teología. Es tener una relación personal con Jesucristo. El único conocimiento que tenemos que salva es conocerle a Él, confiar en Él y saber que nuestro Salvador vive y que nos va a rescatar y que ahora Él está en la diestra de Dios Padre y es nuestro abogado y es nuestro intercesor y vendrá por nosotros algún día. Esa es la certeza de nosotros. Para tener vida eterna hay que conocer a Dios, a la persona de Jesús. Mis hermanos, quizás a algunos les suene esto como perfección, ¿no? Juan dice que el que profesa ser cristiano, pero no obedece, es un mentiroso. O sea, en pocas palabras, esa vida de esa persona es una mentira, está viviendo una mentira. Así vaya a la iglesia, así vaya a la iglesia, y le guste mucho la iglesia. Es una mentira si no vive los mandamientos, si no vive la palabra de Dios.
Pero sabemos que los verdaderos cristianos también tropiezan. El Señor Jesús, Dios no nos ha quitado a nosotros totalmente el pecado, ha quedado un remanente, un poco de pecado en nosotros. Porque aún estamos en este cuerpo que no está glorificado y tenemos que luchar contra el pecado. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer esa lucha realidad y no dejarnos esclavizar por el pecado. No dejarnos esclavizar por el pecado. Vamos al versículo 5. Aquí vemos el contraste, mis hermanos. Ahora sí vamos a ver aquí, o Juan nos muestra, de los que sí obedecen y hacen la voluntad de Dios. Antes nos estaba hablando de los que no hacían y que la vida de ellos era una mentira. Ahora nos va a hablar a las personas que guardamos su palabra y que de verdad Dios ha perfeccionado. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor, en esa persona, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, se puede saber, que estamos en Cristo, que estamos en Él. El que guarda su palabra. Eso lo dice Juan. Mire que ya no dice mandamiento, sino su palabra. Dice su palabra. Y la palabra de Dios es la expresión de la voluntad de Dios, no simplemente sus mandamientos. Habla Juan de guardar toda la revelación de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios, para hacer su voluntad en nuestras vidas. El que es un genuino hijo de Dios va a agradar al Padre Celestial en todo y se va a negar a sí mismo para servirle, para adorarle, para glorificarle, para hacer la voluntad de Dios. Y ese amor de Dios se va a manifestar plenamente en la persona que obedece. Si la persona obedece, Dios se va a manifestar perfectamente en la vida de esa persona. Sabemos que no somos perfectos, mis hermanos. No podemos hablar de perfección, ya lo dijimos. Sabemos que el pecado no es eliminado del creyente hasta que lleguemos a la gloria de Dios. Todavía ese remanente de pecado, pero hay una cosa diferente. El que tiene a Cristo ya no tiene la misma relación con el pecado. Ya no se goza en el pecado. Aborrece el pecado. Le molesta el pecado. Le molestan las malas conversaciones. Tiene otra actitud frente al pecado. Lo aborrece porque Dios aborrece el pecado. El verdadero cristiano aborrece el pecado y el pecar contra Dios. No quiere. Un cristiano ya no más ama el pecado como lo hizo antes. Ya no lo ama igual. Es más, no lo ama. Un cristiano ya no más planea cómo pecar, ¿no? Antes se planeaba cómo pecar. La mente trabajaba para pecar. Ahora, el que tiene a Cristo no planea el pecado. Un cristiano nunca más disfruta del pecado. Le duele pecar. Le falló a su Dios. Le falló a Dios. Primero es a Dios que le fallamos. Falló contra el amor de Dios. Un cristiano nunca más se siente cómodo con su pecado habitual, el que tenía antes, el que era un hábito. Ya no se siente cómodo. El cristiano ya no juega con el pecado. No, déjame probar esto que yo tengo control de todo. No. El cristiano ya no juega con el pecado. Es más, ni habla del pecado que hubo en su vida, a menos de dar testimonio. Ni habla del pecado del otro. No es despreocupado con el pecado. Él vigila, él ora para no entrar en tentación. El cristiano quiere agradar a Dios, mis hermanos. El cristiano se quiere negar a sí mismo, tomar la cruz, negarse. Como Pablo dijo, todo lo que yo sé, mi conocimiento, todo donde yo nací, lo tengo por basura para seguir a Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Quiere agradar a Dios y no a su carne. Y va a luchar.
Y va a luchar, y va a luchar, y va a luchar para no agradar su carne. Decía Charles Spurgeon, este gran predicador, mire lo que decía: el pecado puede entrar en el corazón y pelear por dominio, pero no se puede sentar en el trono. Porque en ese trono del cristiano habita el Espíritu Santo. Podrá pelear, podrá haber una batalla, pero no se podrá sentar en ese corazón, porque ese corazón tiene dueño. Y es el Espíritu Santo que nos ha sellado para la promesa final. Ya no nos domina el pecado, gracias a la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya no te domina el pecado. Tú dominas el pecado. Tienes dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Dice Juan que el amor se ha perfeccionado en esa persona que obedece sus mandamientos. Y el amor de Dios, mire lo que sucede. El amor de Dios crece y crece cuando el cristiano observa cada vez más su palabra, ¿verdad? El cristiano ya no quiere pecar más y ya busca en la palabra: Señor, yo quiero encontrar cosas que yo no sabía que eran pecado. Y cuando lo encuentra, cuando estudia la palabra y dice: Señor, yo no sabía que esto era pecado, le duele. Y dice: Señor, pero gracias a ti ya sé que eso es pecado y ayúdame a no hacerlo más. Busca en su palabra. Mientras el creyente tiene comunión y obediencia a Dios, el amor de Dios por él se completa, se perfecciona. Eso es lo que quiere decir Juan. Por eso, con todo esto que acabé de decir, sabemos que estamos en él, porque le buscamos. Juan dice en el versículo 4, vaya conmigo, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. El que dice que permanece en él, que habita en él, debe andar como el anduvo. Cuando permanecemos en Jesús, andaremos como el anduvo. Viviremos vidas de amor y de obediencia. Él es nuestro ejemplo. Obviamente, mis hermanos, no podemos ser exactamente que Jesús, porque solo hay un Jesucristo, y Él es el Hijo de Dios, y Él no pecó en toda su vida. Él fue santo, perfecto, el Verbo encarnado, ese Señor Jesucristo. No podemos ser exactamente, pero sí lo podemos imitar en una cosa, mi hermano, que es tan hermoso lo que Él dice en Juan 4:34, dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida, imagínense, la comida de Jesús, la comparará con la necesidad de comer. Tenemos necesidad de comer todos los días, 3 veces y otros más. Jesús dice: Él es mi comida. La comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo la obra que me ha asignado, su ministerio, servicio, servir a Dios. Jesús puso como su prioridad en su vida hacer la voluntad de Dios. ¿Es tu prioridad hacer la voluntad de Dios en tu vida? Y prioridad es darle el primer lugar para hacer la voluntad por encima de usted mismo, de su familia, de sus amigos, de su trabajo. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Es su prioridad? Obviamente, con nuestras limitaciones buscaremos con ansias hacer la voluntad del Padre, pero Él mismo nos va a ayudar a hacer su voluntad. Si permanecemos en Él, tendremos una vida de obediencia. Si permanecemos en Él, si habitamos en Él, vamos a tener santidad en nuestra vida. Vamos a tener comunión con Dios. Si habitamos en Cristo, si permanecemos en Cristo, vamos a tener comunión con los hermanos. Habitar, no venir de paso, no pasar esporádicamente, es permanecer en Cristo,
en su presencia, en oración, en su palabra, en Él. Eso significa salvación. Si dices que Jesucristo es tu Señor, se demostrará. No hables mucho. Se demostrará en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, de vestirte, de obrar. Juan nos dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Permanecer es comunión. Permanecer es constancia. Permanecer es esfuerzo para estar con Él en una comunión, conocerle, hablarle. Alguien me decía, cuando le hablaba de la oración, vamos a orar, me decía, ay, pero me estoy dando cuenta que la vida del cristiano es todo oración. Y yo le decía, usted tiene que entender que la oración no es como usted piensa. Mucha gente piensa que la oración es un rito. Es una posición, sentarse, arrodillarse y pedir perdón y decir al Señor unas ciertas palabras aprendidas. Orar es hablar con Él. Como conocer a su mejor amigo con todo el respeto que se merece el Señor. Hablar con Él todo el tiempo, contarle lo que yo soy, exaltarlo, alabarlo, darle gracias, pedirle perdón también. Pero es todo el tiempo. Él está dentro de nosotros. No es esporádico. Está todo el tiempo con nosotros. Tenemos que hablar todo el tiempo. Hablar es orar con Dios. Es orar a Dios. Vuelvo y repito, no estamos hablando de una vida perfecta. Si no seríamos moralistas. Ni ausencia de pecado. ¿Sabe por qué? Nadie puede decir que no ha pecado ni que peca. Hay mucha gente que dice, no, yo no peco. Sí pecamos. Por descuido. No practicamos el pecado. Caemos por descuido. El mismo Juan lo dice en primera carta de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Todo el mundo peca. Pecamos porque aún no hay pecado en nosotros, pero al verdadero creyente no lo domina el pecado. No es esclavo del pecado, no practica el pecado, no es un hábito pecar. Y está cada vez más insatisfecho con su vida de pecado. Y se está arrepintiendo. Y crece en arrepentimiento y se arrepiente y cada vez quiere perfeccionar su vida para Cristo. Hay una conciencia tan grande. Pero lo contrario, si una persona no muestra ningún deseo, por las cosas de Dios, si una persona no tiene inclinación a evitar el pecado, si una persona no tiene inclinación a evitar el deseo de complacer a Dios, no es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto no es de Cristo, porque está dando evidencias de que no es de Cristo por las obras que tiene. Pero si usted que me escucha, su deseo es buscar santidad, agradar a Dios, tener una vida de arrepentimiento, aborrecimiento por el pecado, ¿hay deseo de poner en práctica las Escrituras? ¿Las estudia para agradar a Dios? Esas Escrituras que le enseñan a andar en justicia y en santidad, como dice Efesios 4:24, y de ser cuidadoso en ocuparse de buenas obras, como dice Tito 3:8. Entonces usted es habitado por el Espíritu Santo de Dios y por tanto usted es de Cristo. ¿Y quién nos arrebatará de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni lo más ancho, ni la oscuridad, ni ninguna criatura nos podrá arrebatar del amor de Dios. Le pertenecemos a Él y solamente a Él. Somos sellados, somos su propiedad. Y es que todo es de Dios, todo es de Jesús. La obra es de Él, la salvación es de Él. La Escritura es clara, mis hermanos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. Es por gracia, no por obras,
para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. La salvación, mis hermanos, no se obtiene por hacer obras. Es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe, no es por sus obras, por lo bueno que es. Porque si usted piensa que es por obras, es vanagloria, es para su gloria. Vuestra salvación no es el resultado de vuestros esfuerzos, para que tú no te gloríes. La salvación es de Jehová. Pero si sabemos que esa salvación que Jesús le dio a usted, producirá en usted resultados. Producirá en usted, ¿qué? Obras buenas, donde tenemos que caminar. Y por eso podemos obedecer sus mandamientos, podemos tener comunión con Él, porque Él nos da la fuerza. Él nos da el esfuerzo. Él nos da el deseo. Es Él, no nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es Él, mis hermanos. Concluimos con lo que dice Juan, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan nos dice que debe haber evidencias en la vida de una persona que profesa, que dice, que confiesa que Jesús es su Señor. Y gracias a Dios, Dios nos provee evidencias a nosotros los creyentes. No nos deja en la oscuridad, mis hermanos, en la ignorancia. Dios nos ama. Y Dios queramos que disfrutemos nuestra salvación, que nos gocemos en Cristo, que estemos gozosos, que gocemos nuestra salvación, que podamos ir a nuestra cama tranquilamente porque sabemos que Él nos ha salvado. Él no nos deja en el misterio porque ese no es nuestro Dios. Él nos ha dado su bendita palabra y podemos tener certeza de nuestra salvación, podemos vivir con confianza, podemos tener la seguridad, la certeza de que la palabra de Dios es verdad. Tenemos la certeza que nuestra salvación no estará en duda si nos vemos reflejados en la palabra de Dios, identificados. Nuestra seguridad de salvación se basa no en nuestras obras, se basa en la perfecta y completa voluntad y salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, nuestra salvación no depende de nosotros porque ya estuviéramos muertos, estuviéramos todos los días condenados, tendríamos todo nuestro pensamiento que nos vamos a ir al infierno. La salvación descansamos porque es de Cristo, es de Jehová. Él nos salvó y en eso descansamos, en la fe, en la certeza que Él nos salvó y no fueron nuestras obras. Por eso es que hay gozo, mis hermanos, y por eso hay cristianos que no tienen gozo porque piensan que ellos son los que se salvan. Podemos tener toda la certeza porque solo en Cristo encontramos una posición perfecta delante de Dios, quien nos da la sabiduría, nos justifica, nos santifica y nos da redención, como dice primera carta a los Corintios 1:30. Solo en Cristo encontramos un refugio perfecto para la ira de Dios que iba a ser para nosotros, pero Él la derramó en su Hijo por nuestros pecados y la llevó en sus hombros. Isaías 53. Solo en Cristo encontramos todo lo que Dios da al pobre pecador arrepentido y que cree, porque sabemos que estamos completos en Jesús, el Salvador de nuestra alma, el Señor Jesucristo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén y amén.